Bueno, sí, da el reporte del ministro del Ambiente, Modesto Montoya, pero hablemos ya de lo que viene pasando en el mundo en general, con estas tensiones entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, tremendo, porque lo que ha dicho el día de hoy en una conferencia de prensa el presidente Joe Biden es que Putin, el presidente ruso Vladimir Putin, ya ha tomado la decisión de invadir Ucrania. Escuchemos qué es lo que dijo Biden. They will have chosen war, and they will pay a steep price for doing so. Not only from the sanctions that we and our allies will impose on Russia, but the moral outrage the rest of the world will visit upon them. You know, there are many issues that divide our nation and our world, but standing up to Russian aggression is not one of them. The American people are united. Europe is united. The transatlantic community is united. Our political parties in this country are united. The entire free world is united. Russia has a choice between war and all the suffering it will bring, or diplomacy that will make a future safer for everyone. Bueno, tremendo lo que dice Joe Biden, ¿no? Estaríamos a punto de una guerra, la tercera guerra mundial. Estamos con Farid Kajat, analista internacional y docente principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Farid, ¿cómo está? Buenas noches. Y te lo pregunto de frente, ¿estamos a puertas de la tercera guerra mundial? No, absolutamente no. De hecho, el propio Joe Biden dice en esas declaraciones que la OTAN no va a colocar tropas en Ucrania para combatir con eventuales fuerzas invasoras rusas. Lo que va a hacer es apoyar militarmente al gobierno ucraniano y eventualmente a una insurgencia en la eventualidad de una ocupación rusa y aplicar sanciones contra la economía rusa, pero no habría una confrontación directa con la OTAN. Es decir, a ver, para entenderlo, es decir, apoyarían a Ucrania hasta cierto punto, pero como naciones, ni la Unión Europea ni Estados Unidos intercederían para iniciar un conflicto mayor. Bueno, no oí la última parte, pero nuevamente el punto es: la OTAN apoyaría a Ucrania, pero no intervendría militarmente. La OTAN no tiene obligación alguna frente a Ucrania porque no es un país miembro. La OTAN, según el artículo 5 de la Carta Atlántica, solo está obligada a actuar en defensa de países miembros de la organización que puedan ser agredidos. Y acá todavía no ha habido una agresión en sentido estricto, dicho sea de paso, no en el sentido de una invasión militar, que es de lo que está hablando el presidente Biden. Pero habría que decir que el presidente Zelensky de Ucrania ha dicho que sus estimaciones, y yo tiendo a coincidir más con él, es que una intervención rusa generalizada en toda Ucrania es altamente improbable. Si hubiera una acción militar sería probablemente restringida en lo esencial a la región del Donbass, en el este de Ucrania, donde de cualquier manera ya hay una zona bajo control ruso. Eso te quería preguntar, Farid, porque ¿qué está pasando específicamente en la zona? Reviso medios rusos y lo que dicen ellos es que ha habido un bombardeo de parte del gobierno ucraniano en esta zona e incluso están movilizando a una gran cantidad de refugiados hacia Rusia. Y por otro lado, el día de hoy también el presidente Joe Biden señala que Rusia justamente está difundiendo esta información para hacer un ambiente de guerra. Sí, la verdad es que es inverosímil la versión rusa. O sea, es difícil creer que la parte más débil, Ucrania, vaya a iniciar hostilidades en la zona del Donbass en un momento en el que Rusia tiene, según las estimaciones occidentales, unos 190.000 soldados apostados en 4 lugares alrededor del territorio ucraniano, en Rusia, en Bielorrusia, en Crimea, que ahora ha sido anexada por Rusia, y aparentemente también, aunque un contingente menor, en Transnistria, un estado no reconocido por la comunidad internacional, pero que tiene una relación cercana con Rusia. Entonces, si hubo estos enfrentamientos, y todo parece indicar que los hubo, mi presunción es que ahí sí es creíble la versión de la OTAN, según la cual sería Rusia quien habría lanzado las acciones militares hostiles para tener una justificación para una mayor intervención
pero nuevamente estamos hablando del Donbass, no del conjunto de Ucrania. Sí, claro, pero ¿cuál sería, digamos, el objetivo de esto? Porque llamó mucho la atención, sobre todo por el tiempo tan corto entre los hechos, porque la información que teníamos era que las tropas rusas estaban retornando a sus cuarteles, abandonando la zona. Se hablaba, me parece, si mal no recuerdo, de 7.000 soldados rusos marchando de retorno, y prácticamente al día siguiente despertábamos con otra información, que había habido estos bombardeos. A ver, yo diría que aquí hay un lugar común equivocado respecto a cómo son las relaciones entre estados. Se cree que los estados o bien negocian o bien pelean. Y en realidad el frente militar y el frente diplomático se retroalimentan. O sea, como Rusia no ha obtenido aún las concesiones que esperaba en el ámbito diplomático, tienes que tener una capacidad de amenaza creíble en el plano de la seguridad para seguir presionando por concesiones. Entonces, digamos, hay suficientes tropas rusas alrededor de Ucrania como para lanzar una invasión generalizada del país. Eso no quiere decir que el propósito sea lanzar ese tipo de invasión. Eso quiere decir que tienes esa prerrogativa de lanzar un ataque parcial o total, dependiendo de lo que obtengas en la mesa de negociaciones. Por eso es difícil saber qué va a pasar, porque la amenaza militar tiene que ser creíble para obtener las concesiones que buscas en el plano diplomático. Es decir, Rusia está subiendo la apuesta, pero uno se pregunta, ¿hasta cuánto puede subirla? A ver, lo que acaba de ocurrir en Donbass es poco menos que el presagio de una eventual intervención rusa. Digamos, si siguen los enfrentamientos, y repito, mi presunción es que aquí quien inició los enfrentamientos son las milicias prorrusas que hay en el este de Ucrania. Si estos enfrentamientos continúan, probablemente ese sea el pretexto que utilice Rusia para una intervención limitada, pero eso lo sabremos en muy poco tiempo. Estamos hablando de días, ya no de semanas. Farid, esto puede resultar muy complejo para digamos, el común de la gente. ¿Cómo se llega a una situación de este tipo? Porque, claro, uno diría, bueno, yo soy Ucrania y quiero estar en la Unión Europea, quiero formar parte de la OTAN, soy una república independiente. ¿Por qué a Rusia esto le molesta tanto? A ver, primero porque recordemos que Ucrania fue parte de Rusia desde antes de que existiera la Unión Soviética, desde el Imperio zarista. Segundo, Rusia ha sido invadida en más de una ocasión desde Ucrania, porque es un territorio relativamente plano, salvo por una zona en donde está la cordillera de los Cárpatos. Tercero, porque la OTAN ofreció verbalmente, no por escrito, pero distintos líderes de la OTAN en su momento ofrecieron solemnemente a la Unión Soviética que en caso de que la Unión Soviética permita que una Alemania unificada sea parte de la OTAN no se iba a expandir ni una sola pulgada hacia el este, es decir, en dirección a las fronteras de Rusia, cosa que claramente no cumplió. Entonces, ese es el contexto en el que hay que entender la importancia que esto tiene para Rusia. Perfecto, Farid. Muchísimas gracias por esta explicación. Farid Kajat, analista internacional y docente principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia